Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes hoy, y créanme, tengo un tema que les va a encantar, uno que ha estado en boca de todos y que honestamente, me tiene picando la curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida amorosa de uno de los dúos más queridos y comentados, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, estos dos actores protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan palpable que rápidamente se convirtió en algo más que una simple actuación. El mundo entero se enamoró de ellos, y todos esperaban que la magia del set se trasladara a la vida real. Y por un tiempo así fue. Fueron la pareja de moda, los paparazzi los perseguían, y cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al milímetro por sus fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la historia de amor llegó a su fin. Y, desde entonces las especulaciones, los rumores y las preguntas sin respuesta han volado por todas partes. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hay algo más detrás de la imagen pública? Hoy vamos a desentrañar un poco este misterio. Vamos a hablar de lo que se ha dicho, de lo que se ha visto, y sobre todo, vamos a analizar la reciente revelación de Kerem Bürsin. Sí, así es. Kerem ha hablado, y sus palabras nos dan una nueva perspectiva sobre su relación con Hande. ¿Qué dijo? ¿Fue una declaración de amor, un ajuste de cuentas, o simplemente una respuesta a las constantes preguntas de la prensa? En este vídeo vamos a explorar todo esto en detalle, analizando las declaraciones de Kerem, contextualizándolas con lo que sabemos de la relación, y tratando de entender un poco mejor qué fue lo que realmente ocurrió entre estos dos talentosos actores. Prepárense para una inmersión profunda en el drama turco porque, créanme, hay mucho que descubrir. Y antes de que comencemos, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento y las celebridades. Y no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias abajo, me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. Ahora sí, comencemos. Para entender la situación actual, es fundamental recordar cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y su química en pantalla era innegable. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ vivían una apasionada historia de amor llena de altibajos, y la gente se enamoró de ellos. La conexión entre Kerem y Hande era tan fuerte que se trasladó a la vida real, y rápidamente comenzaron a salir juntos. La chispa entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos y la naturalidad con la que interactuaban fuera de las cámaras, todo indicaba que lo suyo era algo especial. La serie, que ya gozaba de una gran popularidad, se vio aún más impulsada por la noticia de su romance. Los fans, que ya adoraban a la pareja en la ficción, se emocionaron al ver que su amor parecía traspasar la pantalla. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y Kerem y Hande se transformaron en estrellas internacionales. Su relación, naturalmente, atrajo una atención masiva. Los paparazzi los acechaban, los medios de comunicación especulaban sobre cada detalle de sus vidas y las redes sociales servían de comentarios y análisis. La presión, como veremos, fue constante y probablemente determinante en el desenlace de su historia. Los fans estaban encantados. Era como si su historia de amor en la ficción se estuviera haciendo realidad. Publicaciones en redes sociales, fotos juntos en eventos, declaraciones de amor, todo parecía indicar que su relación iba viento en popa. Durante su tiempo juntos, se mostraron muy unidos compartiendo viajes, celebraciones y momentos íntimos. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y su popularidad no hacía más que crecer. Los momentos que compartieron, capturados en fotografías y vídeos, se convirtieron en el deleite de sus seguidores. Desde románticas escapadas a destinos exóticos hasta celebraciones familiares y eventos sociales, cada aparición pública era analizada minuciosamente. Los fans se sentían partícipes de su romance, celebrando cada logro y brindando apoyo incondicional. La pareja, consciente de la atención que generaban, solía compartir detalles de su vida, mostrando una imagen de felicidad y complicidad. Pero lamentablemente el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación.
Los motivos exactos nunca fueron completamente claros, y las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente. Se habló de diferencias irreconciliables. De agendas apretadas y de la presión mediática. Pero la verdad, como suele suceder, permaneció un poco en la sombra. El anuncio de la separación fue un shock para sus seguidores, quienes no esperaban que su idilio llegara a su fin. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo, generando tristeza y decepción entre sus fans. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en surgir. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de teorías y rumores, alimentando la incertidumbre y el morbo. Las conjeturas sobre las causas de la separación fueron diversas. Algunos apuntaban a las apretadas agendas de ambos actores, que dificultaban el tiempo que podían dedicar a la relación. Otros mencionaban las diferencias personales, que con el tiempo se volvieron insalvables. La presión mediática, la constante exposición y el escrutinio público también fueron señalados como factores que pudieron influir en la decisión de poner fin a su romance. Y ahora, llegamos al momento que todos estábamos esperando, la declaración de Kerem Bürsin. Recientemente, durante una entrevista, Kerem fue cuestionado sobre su relación con Hande. En lugar de esquivar la pregunta como suelen hacer muchas celebridades, Kerem respondió, y sus palabras fueron bastante reveladoras. Las declaraciones de Kerem fueron muy esperadas. Los fans y los medios de comunicación ansiaban conocer su versión de los hechos, esperando obtener respuestas claras sobre los motivos de la separación. La manera en que Kerem decidiera abordar el tema era crucial, ya que podía influir en la percepción pública de la situación y en la imagen de ambos actores. En primer lugar, Kerem habló con respeto sobre Hande, destacando su profesionalismo y su talento como actriz. Dijo que siempre la recordaría con cariño y que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Esto es muy importante porque demuestra que a pesar de la ruptura, no hay rencor ni resentimiento. La actitud de Kerem, al hablar con respeto y admiración sobre Hande, fue muy valorada por sus seguidores y por la crítica. Demostró madurez y profesionalismo, evitando cualquier tipo de polémica o declaración incendiaria. Su gesto fue interpretado como una muestra de cariño y respeto hacia su expareja, lo que contribuyó a mantener una imagen positiva de ambos. Pero lo más interesante fueron sus reflexiones sobre la relación en sí. Kerem mencionó la dificultad de mantener una relación en el ojo público, la presión de los medios y la intensidad de las expectativas de los fans. Sugirió que en ocasiones, la imagen que se proyecta desde fuera no siempre coincide con la realidad de lo que ocurre dentro de la relación. La honestidad de Kerem al abordar los desafíos que implica una relación en el mundo del espectáculo fue aplaudida. Reconoció que la exposición mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras y afectar negativamente a la dinámica de la pareja. Su reflexión sobre la discrepancia entre la imagen pública y la realidad interna de la relación resonó con muchos, que se identificaron con la dificultad de mantener una vida privada en medio de la fama. También hizo hincapié en la importancia de la comunicación y el respeto mutuo en cualquier relación. Parecía dar a entender que en su caso, la comunicación pudo haberse visto afectada por las circunstancias externas, y que quizás, eso contribuyó al final de la relación. Kerem resaltó la importancia de la comunicación abierta y el respeto mutuo como pilares fundamentales para cualquier relación exitosa. Sugirió que la falta de estos elementos, o su deterioro debido a factores externos, pudo haber debilitado la relación. Esta declaración fue interpretada como una señal de madurez y autocrítica, reconociendo que la comunicación es esencial para superar los desafíos que se presentan en una relación. Una de las cosas más importantes que dijo Kerem fue que ambos habían crecido y cambiado desde que comenzaron su relación. Y a veces las personas cambian en direcciones diferentes, y eso puede llevar a que las relaciones lleguen a su fin. Reconoció que el amor no siempre es suficiente y que en ocasiones, las circunstancias y las diferencias individuales pueden ser más fuertes. La reflexión de Kerem sobre el crecimiento personal y los cambios individuales que ocurren a lo largo del tiempo fue un punto clave en sus declaraciones. Reconoció que las personas evolucionan, desarrollan nuevos intereses y objetivos, y que a veces, estas transformaciones pueden llevar a que las parejas se distancien. Aceptó que el amor por sí solo no garantiza la continuidad de una relación y que las diferencias individuales pueden prevalecer sobre los sentimientos. En resumen, las declaraciones de Kerem fueron maduras, reflexivas y respetuosas. No hubo acusaciones, ni reproches, ni intentos de culpar a nadie.
Simplemente ofreció una mirada honesta y sincera sobre su relación con Ande y sobre las complejidades de amar y vivir en el ojo público. La actitud de Kerem al evitar cualquier tipo de drama o polémica fue muy apreciada. Su sinceridad y transparencia al abordar el tema demostraron su madurez y su respeto hacia Ande y hacia sus seguidores. Su declaración, lejos de generar controversia, generó empatía y comprensión, consolidando su imagen pública como una persona sensata y reflexiva. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la relación entre Kerem y Ande fue real y significativa, pero que, como muchas relaciones, tuvo sus desafíos y dificultades. Segundo, que ambos se respetan mutuamente y que, a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación, al menos en términos públicos. Tercero, que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras y afectar negativamente a una relación. Las conclusiones que podemos extraer de las declaraciones de Kerem son diversas. Se confirma la autenticidad de su relación con Ande, así como su importancia en la vida de ambos. Se destaca el respeto mutuo que existe entre ellos, a pesar de la separación. Se reconoce la influencia negativa que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden tener en una relación sentimental. Pero sobre todo, la declaración de Kerem nos recuerda que las celebridades también son personas, con sentimientos, emociones y experiencias similares a las nuestras. Que sus relaciones, aunque a menudo se idealicen y se romanticen, son tan complejas y vulnerables como las de cualquier otra persona. La reflexión de Kerem nos invita a empatizar con las celebridades, a comprender que, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con las mismas necesidades y anhelos que todos nosotros. Nos recuerda que las relaciones, sin importar el ámbito en el que se desarrollen, están sujetas a las mismas complejidades y desafíos. Y por último, la revelación de Kerem nos permite reflexionar sobre la naturaleza del amor, las relaciones y el éxito. Nos hace darnos cuenta de que a veces las cosas no siempre son como parecen, y que las apariencias pueden engañar. Y quizás nos invita a ser más empáticos y compasivos con las celebridades y con nosotros mismos. La honestidad de Kerem nos ofrece una valiosa lección sobre la vida, las relaciones y el éxito. Nos invita a cuestionar las idealizaciones, a aceptar la complejidad de las emociones y a ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Su declaración nos anima a valorar la autenticidad, la comunicación y el respeto mutuo como elementos fundamentales para construir relaciones saludables y significativas. En conclusión, Kerem Bürsin ha sorprendido al revelar su verdad sobre su relación con Hande Erçel. Sus palabras han sido honestas, reflexivas y llenas de respeto. Ha hablado sobre los desafíos de vivir una relación en el ojo público, sobre la importancia de la comunicación y el respeto mutuo, y sobre la necesidad de aceptar que a veces las cosas no funcionan, por mucho que se deseen. La declaración de Kerem ha dejado una huella en sus seguidores y en la opinión pública. Su honestidad y madurez han sido muy valoradas, consolidando su imagen como una persona sensata y reflexiva. Su testimonio ha contribuido a desmitificar la vida de las celebridades y a fomentar la empatía y la comprensión hacia las relaciones sentimentales, incluso en el mundo del espectáculo. Hemos analizado la historia de amor de Kerem y Hande, desde sus inicios en Love is in the Air, hasta su separación y las recientes declaraciones de Kerem. Hemos intentado comprender un poco mejor qué pasó entre ellos, y qué podemos aprender de su experiencia. El análisis de la relación entre Kerem y Hande nos ha permitido reflexionar sobre diversos aspectos de la vida, desde la magia del amor hasta los desafíos de la fama y la importancia de la comunicación. Hemos explorado los inicios de su relación, su auge en la serie, su romance en la vida real, su posterior separación y las recientes declaraciones de Kerem, que nos han brindado una nueva perspectiva sobre la situación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Sé que el tema de Kerem y Hande genera mucha curiosidad y debate, y espero haberles ofrecido una perspectiva nueva y valiosa. El interés que genera la historia de Kerem y Hande es innegable. El debate sobre su relación, sus motivos y las posibles razones de su separación continúa vigente. Espero haber abordado el tema de manera objetiva, respetuosa y completa, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la situación y despejando algunas dudas. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan sobre lo que hemos hablado. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Kerem? ¿Qué creen que realmente pasó entre ellos? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. La interacción con ustedes, mis suscriptores, es muy importante.
Me interesa conocer sus opiniones, sus reflexiones y sus perspectivas sobre los temas que trato en mi canal. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a ofrecer contenido más relevante y atractivo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a crecer en YouTube. El apoyo de ustedes, mis suscriptores, es fundamental para el crecimiento y el éxito de mi canal. Sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y sus compartidos me motivan a seguir creando contenido de calidad y a seguir investigando sobre temas interesantes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.